Bien, una de las preguntas más profundas que se generan cuando pensamos en esta iniciativa divina es si Dios es el que tiene que rescatar a ese hombre muerto en el fondo del mar, si Dios es quien no solo tiene que dar el remedio, sino que resucitar un cadáver, entonces, ¿cuál es el propósito del evangelismo? ¿No es una pregunta que todos pensamos y formulamos? Que a la luz de la soberanía de Dios y a la luz de todo el concepto de predestinación, si Dios ha decretado desde toda la eternidad que ciertas personas serán salvas, entonces ciertamente esas personas serán salvas con o sin mi testimonio, con o sin mi predicación del Evangelio. ¿Por qué entonces debemos preocuparnos por el evangelismo? Mi historia favorita sobre este tema ocurrió cuando estaba en el seminario, cuando estudiaba con el doctor John Gerstner en el seminario de Pittsburgh, que es el rey de los predestinatarios. Y había cerca de 20 de nosotros en la clase y estábamos sentados en semicírculo. Y él dijo, muy bien señores, si es verdad que Dios predestina soberanamente a un cierto número fijo de personas para ser salvos, y es a través de un decreto inmutable, entonces, ¿por qué deberíamos involucrarnos en el evangelismo? Lanzó la pregunta y la dejó en el aire y empezó a llamar a los alumnos para que respondieran la pregunta. Nunca voy a olvidar lo aliviado que estaba porque me encontraba en el extremo derecho de ese semicírculo y él empezó por el izquierdo. Y pensé, wow, me alegro que no tengo que responder eso. Entonces él mira al primer alumno y dice, bien, señor fulano de tal, ¿qué diría usted? Y él dijo, bueno, doctor Hertzner, usted sabe, no lo sé, siempre me he preguntado eso. Así que perdió el penal. Se dirige al siguiente alumno y este le dice, ni idea. Se dirige al siguiente, todo el resto de la línea y se estaba acercando peligrosamente a mí. Había una sensación de expectativa que aumentaba en el salón. Me sentí como Sócrates en uno de los diálogos de Platón, cuando después de todas esas otras personas, los mortales menores, dieron respuestas a esas preguntas profundas que suenan ok, hasta que Sócrates habla y deja a todos con la boca abierta. Y pensé, voy camino al banquillo de los acusados. Bueno, efectivamente, se recorrió todo el círculo y nadie pudo responder la pregunta del doctor Hessner. Y llegó mi turno. Yo estaba temblando. Así que traté de responder y dije, bueno, estoy seguro que esto no es lo que usted espera, doctor Hessner. Sé que hay algo mucho más profundo que esto y que debe ser la respuesta a esta pregunta, pero una pequeña razón por la que debemos involucrarnos en el evangelismo es que usted sabe, bueno, Jesús nos manda a hacer evangelismo, ¿no? Y Herzner comenzó a reírse con su estilo siniestro y dijo, por supuesto, señor Sproul, ¿cuál podría ser una razón más insignificante para hacer evangelismo que no sea que Jesús te lo ordena, que el Salvador de tu alma y el Señor Dios Todopoderoso deba pronunciar una orden y tú piensas que esa puede ser quizás una pequeña razón por la que deberíamos? Y cuanto más continuaba, ya se imaginan, yo me estaba achicando en esa silla y dije, wow, espera un momento, pero nunca olvidé el punto. Él dijo, la razón principal por la que hacemos evangelismo a la luz de la soberanía de Dios es porque Dios es soberano. Y Dios no solo ha decretado soberanamente el fin, es decir, la meta de la redención de la gente, sino que Él también soberanamente decretó los medios para ese fin. Él ha elegido la necedad de la predicación como el medio por el cual traerá a la gente hasta la salvación y le ha ordenado a su iglesia que lleve a cabo ese programa de evangelismo. Y dijo, mira, yo me encargo de la elección, pero tú de la predicación, tú testifica, esa es tu responsabilidad. Ahora, Él me necesita. No, Él no me necesita. No, no me necesita. Dios no me necesita para cumplir su plan. Él podría hacerlo sin mí. Él tiene el poder para hacerlo. Pero Él ha elegido hacerlo conmigo y por mí y a través de mí y contigo y por ti a través de ti. Entonces vemos que el evangelismo es ante todo un deber.
Pero en segundo lugar, y debemos entender esto, el evangelismo es un privilegio indescriptible. ¿Qué tal privilegio? Es decir, una vez estaba leyendo un libro sobre recaudación de fondos. Debo leer esos libros de vez en cuando, son terriblemente tediosos y aburridos. Y la persona que escribió el libro había sido el jefe de la campaña de recaudación de fondos para la Universidad de Harvard y decía, hay algunos principios fundamentales que deben entender sobre este tema. Dijo, la primera regla es esta, debe ser consciente del hecho de que cada ser humano desea tener una parte significativa en una empresa importante. Por lo tanto, si le das a la gente la visión de lo que estás haciendo y los dejas ser parte de ello, entonces ellos responderán porque quieren ser parte de una causa importante. Y él, por supuesto, el autor del libro estaba diciendo, explota eso, ya sabes, usa eso, tenlo presente. Bueno, creo que es verdad. ¿No es cierto que queremos que nuestras vidas cuenten? No queremos ser parte de cifras insignificantes en este mundo, queremos participar en cosas significativas. No sería como si pudiéramos decir, si pudiera mirar mi cuello y decir, ¿ves esa medalla? Esa medalla significa que fui parte del equipo ganador del Mundial de Fútbol de 1974. La gente me miraría y diría, ¿en serio? ¿No es eso tremendo? Eso es significativo. Yo no tengo una medalla de esas. Todo lo que hago en mi vida, no juego fútbol, no soy miembro del gabinete presidencial, todo lo que hago a diario es trabajar para el Rey de Reyes. Eso es todo lo que hago. Ahora, ¿qué podría ser más insignificante que eso? Todo lo que tengo que hacer y me pagan por hacerlo es trabajar en la empresa más importante que Dios haya creado. Trabajar para la edificación del reino de Dios, para la predicación del Evangelio, puesto que la edificación de los santos es el llamado supremo en el universo. Es por eso que un día me molesté cuando un alumno me dijo algo. Yo había trabajado en la iglesia por un par de años y luego estuve pasando por más tiempo enseñando en el seminario, recorriendo el país, dando conferencias y todo eso. Este estudiante me miró con sus ojos iluminados. Él estaba asombrado. Él pudo conocerme en carne y hueso, alguien a quien había oído hablar en una conferencia en algún lugar. Y había visto mi foto en un libro o algo por el estilo, y eso era como si mi tarjeta de presentación cobrara vida, y él estaba atónito y llegó a decirme, vaya, ¿cómo era cuando usted era solo un pastor? Y yo le dije, ¿qué quieres decir con solo un pastor? ¿Tú sabes por qué no soy un pastor? Porque no tengo lo que se necesita para ser un pastor. Es mucho más fácil ir de ciudad en ciudad, predicar y luego partir, que quedarme allí con las mismas personas año tras año tras año y pasar del primer nivel al segundo nivel, luego al tercer nivel, edificando, tomándole las manos cuando mueren y todo eso, teniendo que recibir sus críticas cada semana y tener que soportarlo. Le dije, simplemente no podía sobrellevarlo. No tengo nada más que un profundo respeto y admiración por el pastor, porque creo que ese es el llamado supremo que existe en este mundo. Es un privilegio, no es solo un deber, es un privilegio poder pasar la vida al servicio de Cristo. Nota lo que Pablo dice en el capítulo 10 de Romanos. Dice en el verso 11, pues la Escritura dice, todo el que cree en él no será avergonzado. Vaya, qué declaración. Cuando llegamos a la fe y ponemos nuestra fe, ponemos nuestra confianza, la estamos poniendo en Cristo como nuestro Salvador. Todos saben lo que significa haber depositado su fe o confianza en algo o alguien que los defraudó. Eso es devastador. Pero quien deposite su fe o confianza en Cristo nunca será defraudado. Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Verso 13.
porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora hemos estudiado a lo largo de esta serie que el hecho que nadie invocará al Señor a menos que el Señor mismo primero le dé vida. Pero para que Dios nos da vida, para clamar a Cristo, para invocar al Señor, y quien quiera que haga eso, quien quiera que llame y tú no sabes si eres elegido o no, pero quieres a Cristo, invócalo. Deja que el tema del misterio de la elección quede a un lado por un minuto. ¿Cuál es el estado de tu corazón en este momento? Si en tu corazón quieres un Salvador, si en tu corazón quieres a Cristo, si lo quieres, invoca al Señor. Y si lo invocas, no hay nada más seguro bajo el sol que el hecho de que Él oirá tu clamor y que Él te responderá y serás salvo. Pero luego Pablo hace esta pregunta: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? Antes de llamar a alguien para que te redima, primero tienes que tener algún grado de confianza en que esa persona es capaz de realizar la tarea. No voy a llamar al Chapulín Colorado para que salve mi alma, porque no creo que tenga la capacidad de salvar mi alma. Primero tengo que creer que Él es capaz. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Ahora, esta es una lógica bastante simple, ¿no? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tú no llamas a un Salvador para salvarte si es que no crees que Él es el Salvador. Y no puedes creer que Él es el Salvador si nunca has oído hablar de Él. Y no vas a escuchar de Él a menos que alguien te hable de Él. Y luego continúa diciendo: ¿y cómo predicarán si no son enviados? Y podrías no estar dotado para el evangelismo, pero eres capaz de contribuir para enviar al evangelista. Solo un paréntesis: únicamente el 4% de los cristianos evangélicos en los Estados Unidos de América diezman. Y te preguntas por qué la gran comisión no se está cumpliendo. No es porque esté bloqueada o frustrada por la predestinación. Está bloqueada y frustrada por la gran desobediencia en el pueblo de Dios con su dinero. 4%, 4 de cada 100 evangélicos profesantes diezman por cumplir. Pero el punto que quiero que vean aquí es la cita que Pablo hace del Antiguo Testamento. Dice: la fe viene. ¿Dónde dice? ¿Cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Extraño, algo extraño. He oído de gente escuchando a Billy Graham o escuchando a otros grandes predicadores y diciendo: qué voz tan maravillosa tiene. O la gente es peor que eso, es decir, recibo más cartas sobre mi peinado que sobre mi teología. Y la gente dirá: ¿por qué estás usando esos lentes? ¿O por qué te pones esa corbata? ¿O por qué usas los mismos pantalones todos los días en esta serie? Estoy siendo claro con esto, Bien, entonces, ¿por qué la gente nota esas cosas? Pero alguna vez has escuchado a alguien en la congregación mirar al ministro y decir: wow, ¿no tiene unos hermosos pies? ¿Alguien ha hablado alguna vez de los pies de Billy Graham? Él es el más grande evangelista de nuestros días y nunca escuché a una sola persona referirse a sus pies. Pero en el mundo antiguo, la palabra evangelio primero significaba mensaje bueno o buenas noticias. Y la comunicación de eventos críticos era un asunto muy, muy serio para los antiguos, donde los ejércitos salían a la batalla y no volvían durante 2 años y la gente esperaba 2 años sin saber si ganaron o perdieron. Así que cada vez que había una batalla crucial, si las fuerzas ganaban o perdían, enviaban un mensajero, un corredor de maratón, que volvía corriendo a la ciudad. Y mientras corría hacia la ciudad, iba anunciando el resultado de esta batalla decisiva para el pueblo. Y la gente del pueblo tendría puestos de vigilancia en los puntos más altos para visualizar el horizonte y ver al mensajero. Y verían que el polvo empezaba a alzarse mucho antes que pudieran ver a la persona. Esa polvareda llamaría su atención y mirarían a lo lejos y observarían las diferentes formas de las nubes de polvo. Y ellos mirarían y lo primero que verían sería la forma en que los pies subían y bajaban, mientras subían corriendo la montaña y bajaban por el otro lado de la montaña. Y los que eran buenos, vigilando, podían decir antes que llegase el mensajero:
si eran buenas o malas noticias, porque el hombre que corría para declarar la victoria corría con el pecho en alto y moviendo sus brazos con una sonrisa en la cara y sus pies a toda velocidad. ¿Cuántos de ustedes corren? ¿Saben cuál es el paso del perdedor? Eso es cuando vas corriendo y los pies ni siquiera se levantan del suelo, ¿cierto? Él dijo, sí, estoy corriendo, todavía sigo corriendo, es el paso del perdedor, así se llama. ¿Estamos? Y lo he experimentado más de una vez. Y así es como los mensajeros que venían con malas noticias se acercarían a las puertas de la ciudad, desinflados, desanimados, pero entonces ves a alguien cuyos pies están casi volando y sus calcetines estaban en llamas desde la distancia con buenas noticias. Y el vigía arrojaba su sombrero al aire y decía, ¡ganamos! Y así el profeta dice, cuán hermosos en la montaña son los pies de aquel que trae buenas nuevas, que publica paz. Sé que fue Dios quien me trajo a Cristo, pero usó a un hombre que me habló del Evangelio. Y nunca olvidaré a ese hombre. Y no importa lo que ese hombre haga, siempre lo amaré. Porque humanamente se preocupó lo suficiente para ser el instrumento que Dios se complació en usar para llevarme a Jesucristo. ¿No te gustaría saber cómo Dios usó tu testimonio, tu acto de caridad, tu ejemplo hacia tu vecino como catalizador para la salvación eterna de esa persona? ¿Por qué evangelizar? Porque es un mandato y es el mayor privilegio que Dios pueda darnos.